El sonido repentino de un cristal estrellándose contra el suelo sacudió la calma habitual de la cafetería. Era temprano. El sol apenas filtraba sus primeros rayos a través de las persianas, y el olor a café recién hecho llenaba el ambiente. Pero ese estruendo, seguido por un grito ahogado, rompió en mil pedazos la rutina de la mañana. ¡Suéltame!, gritó una voz femenina desde el fondo, proveniente del baño de empleados. Todos se quedaron inmóviles. El chico de la caja fingió que el pitido de la máquina de tarjetas lo mantenía ocupado. Una pareja de ancianos agachó la cabeza aún más detrás del periódico. Nadie se atrevía a moverse. Nadie, excepto un hombre solitario en la esquina del local, vestido con una camisa sencilla, bebiendo un espresso sin azúcar. No hablaba con nadie, no miraba a nadie, pero siempre estaba ahí. Se llamaba Salvatore Giacomo, aunque ese nombre no existía en ningún registro local. En otra vida, una que aún respiraba en las sombras, él había sido uno de los nombres más temidos de la mafia italiana. Hoy, todos lo veían como un cliente más, pero él lo veía todo. Salvatore alzó la mirada. Sus ojos oscuros y serenos se entrecerraron apenas. No necesitó escuchar más. Se levantó de su asiento con una calma que en cualquier otro contexto habría pasado desapercibida. Pero en ese momento, el silencio que se hizo a su alrededor fue casi reverencial, como si algo en el aire hubiera cambiado. Unos minutos antes, Lucía, la joven camarera de ojos cansados y sonrisa forzada, había estado sirviendo café como cada mañana. Llegaba siempre antes que todos. Limpiaba, preparaba las mesas, se encargaba del almacén. Su madre, enferma desde hacía meses, era la razón por la que Lucía trabajaba sin descanso. No tenía contrato formal, pero se aferraba al empleo como a un salvavidas. Lo necesitaba, más que nada en el mundo. Ese día, Rafael Domínguez, el gerente del local, se acercó a ella con su habitual sonrisa torcida. «Lucía, ¿puedes venir un momento? Hay un problema en el baño que necesito que revises». Ella dudó, como lo hacía cada vez que él le hablaba con ese tono. «Ahora estoy ocupada con los pedidos. No te tomará más de 2 minutos. Y ya sabes, que tu permanencia aquí depende de tu disposición». Lucía tragó saliva. Sintió como el nudo en su estómago se apretaba. Miró alrededor, buscando una excusa para quedarse. Nadie la miraba. Nadie la ayudaría. Así que fue. Entró al baño con paso lento. Rafael cerró la puerta detrás de ella y puso seguro. El aire se volvió denso, casi irrespirable. «¿Qué estás haciendo?», preguntó ella con voz temblorosa. «Solo hablando contigo, a solas, como debe ser». «No me toques, te lo advierto». Pero él ya había cortado la distancia. Ella retrocedió hasta chocar con la pared de azulejos fríos. Su respiración se aceleró y entonces gritó. Gritó con fuerza, empujándolo con todo su cuerpo. Él la sujetó del brazo. Fue entonces cuando se oyó el golpe. La puerta se abrió de una patada. Una bisagra saltó por el aire. Rafael apenas giró el rostro antes de ser levantado por el cuello y estampado contra la pared con una fuerza que lo dejó sin aire. Los ojos de Lucía se agrandaron al ver al hombre que la había rescatado. No lo conocía, o al menos eso creía, pero había algo en él, algo que imponía respeto y temor al mismo tiempo. «¿Estás bien?», preguntó Salvatore sin apartar los ojos de Rafael. Lucía asintió, aún temblando. «Sal, espera afuera». Ella obedeció, sin saber qué más hacer. Cuando se quedó a solas con Rafael, Salvatore aflojó un poco la presión, pero no lo soltó del todo. «Eres un cobarde», le dijo al oído, con voz grave y siniestra. «Tocar a una mujer inocente, en mi presencia, eso te va a costar caro». Entonces lo soltó. Rafael cayó al suelo tosiendo, como si su garganta hubiera sido cortada por dentro. Salvatore salió del baño, cruzó el local en silencio. Nadie le dirigió la palabra. Pagó su café en efectivo.
Salió a la calle como si nada hubiera pasado, pero todo había cambiado. Esa misma tarde, Lucía fue llamada a la oficina. El supervisor regional de la cadena de cafeterías, un hombre de traje barato y sonrisa plástica, la miró como si ya tuviera preparada la sentencia. Lucía, hemos recibido un informe sobre un comportamiento agresivo de tu parte. Rafael dice que lo empujaste y que causaste daños en la propiedad. Ella no podía creer lo que oía. ¿Cómo dice? Él me encerró, me atacó, me agarró. Lamentablemente no hay testigos y tú no tienes contrato. Lo mejor será que recojas tus cosas. Lucía salió con los ojos empañados. Caminó sin rumbo durante horas. Sentía rabia, impotencia y sobre todo una soledad asfixiante. Una injusticia más, otra puerta cerrada. Pero a unos kilómetros de ahí, en el interior de un Mercedes negro de lunas polarizadas, Salvatore Giacomo observaba su tablet. Tenía acceso a todo: cámaras de seguridad, grabaciones, datos internos. Lo sabía todo. Y acababa de ver lo que el supervisor le hizo a Lucía. Pablo, le dijo al conductor, quiero un informe completo de ese Rafael. Familia, deudas, amigos, y también del dueño de esta cadena de cafeterías. El chofer asintió sin preguntar, y luego continuó Salvatore con voz firme. Llévame a casa. Esta noche tengo que mover piezas. Afuera, el cielo se cubría de nubes oscuras, pero no eran de lluvia, eran de guerra, porque nadie toca lo que Salvatore protege sin consecuencias. Lucía no durmió esa noche. Las imágenes de lo ocurrido en el baño se repetían una y otra vez en su mente como un ciclo interminable. Su cuerpo temblaba, no solo por el miedo, sino por la impotencia. La injusticia ardía más que cualquier agresión. No era solo la agresión de Rafael, era la mirada del supervisor, fría, ciega, decidida a borrarla como si nunca hubiera existido. Como si su palabra no valida nada, como si ser pobre fuera igual a ser culpable. Mientras tanto, en una mansión situada en las colinas al norte de la ciudad, una guerra silenciosa comenzaba a gestarse. Salvatore Giacomo no era un hombre que reaccionara con impulsividad, pero lo que vio esa tarde reactivó algo que llevaba años enterrado: el fuego. Esa mirada de Lucía al salir de la oficina, derrotada, destruida, le recordó demasiado a su hija, Isabela, justo antes de desaparecer sin dejar rastro. Durante años había buscado justicia para su familia. Ahora, sin buscarlo, el universo le ponía delante una nueva oportunidad de actuar. Esa madrugada, frente a una mesa llena de documentos, Pablo, su hombre de confianza, desplegaba los perfiles uno a uno. Rafael Domínguez, 38 años, separado, sin hijos. Tiene antecedentes por acoso laboral, pero los casos fueron cerrados por falta de pruebas. ¿Y el dueño de la cadena? Carlos Esquivel, dueño del grupo Esquivento. Maneja más de 20 locales en la ciudad. Lava dinero para políticos locales a través de donaciones encubiertas. Intocable para la policía. Salvatore encendió un cigarro. Observó las fotos impresas de ambos hombres. Luego tomó un bolígrafo rojo y dibujó una cruz sobre el rostro de Rafael. Él primero, pero no rápido, que sufra. ¿Y la chica? Salvatore hizo una pausa. Vigílala, pero sin que se dé cuenta. Asegúrate de que esté a salvo. Quiero saber todo. ¿A dónde va? ¿Con quién habla? ¿Qué necesita? Que no le falte nada, aunque ella no lo sepa. Lucía pasó los días siguientes sumida en una mezcla de desesperación y resistencia. Salió a buscar trabajo cada mañana, con su currículo en una carpeta gastada. La mayoría de lugares ni siquiera la dejaban hablar. En otros le prometían llamarla luego, pero ella sabía lo que eso significaba. No tenía título universitario, no tenía presencia, no tenía padrinos. Y su madre empeoraba.
La tos seca se volvió persistente. El frasco de jarabe estaba casi vacío. Lucía vendió su celular para comprar medicinas. Empezó a usar el Wi-Fi gratuito de una biblioteca pública para enviar correos de solicitud laboral. Una tarde, al regresar a casa, encontró una bolsa de comida fresca colgada en la puerta. Pan, leche, huevos, fruta. No había nota ni firma, solo una rosa blanca entre los víveres. Frunció el ceño. Nadie sabía que vivía ahí. Nadie, excepto aquel extraño que le ayudó en el baño. Miró hacia los costados, pero no vio a nadie. Sintió una punzada en el pecho. Parte de ella quería rechazar ese favor, pero la otra parte, la que tenía hambre, la que cuidaba de una madre enferma, le empujó a aceptarlo. Esa noche, por primera vez en días, comieron con pan caliente. Rafael, por otro lado, comenzó a notar cosas extrañas. Su coche fue rayado 2 veces en una semana. Una noche, al llegar a casa, encontró su sala completamente desordenada, pero no faltaba nada, ni dinero, ni objetos de valor. Solo un mensaje escrito con rotulador rojo en el espejo del baño. Estás siendo observado. Corrió a la policía, pero no hizo denuncia. Sabía que tenía enemigos, pero lo que más lo inquietaba era no saber quién. Esa clase de amenazas no venían de clientes molestos. Esto era algo más personal. 2 días después, recibió una llamada desde un número desconocido. «¿Rafael Domínguez?», dijo una voz profunda, sin emoción. «¿Quién habla?». «Solo alguien que piensa que deberías pedir perdón antes de que sea tarde». «¿Qué?». La llamada se cortó. Esa noche no pudo dormir. Lucía seguía su rutina diaria sin saber que era observada desde lejos. Cada vez que salía a entregar hojas de vida, alguien la seguía discretamente. Cada vez que compraba pan, alguien ya había pagado por ella. Cada vez que su madre necesitaba medicinas, una bolsa con todo lo necesario aparecía en la puerta. Era como si un ángel invisible la cuidara. Una tarde, mientras salía de una entrevista en una panadería de barrio, un coche se detuvo frente a ella. Del asiento trasero bajó un hombre elegante, de traje gris y corbata oscura. «¿Lucía Ortega?», preguntó con una sonrisa educada. «¿Sí? ¿Quién es usted?». «Trabajo para el grupo Giacomo. Estamos iniciando una nueva cafetería y recibimos muy buenas referencias sobre ti. Nos gustaría ofrecerte una entrevista si estás interesada». Lucía lo miró con suspicacia. «¿Referencias? Pero yo no conozco a nadie ahí». «Alguien que te vio trabajar aparentemente quedó muy impresionado». Ella dudó. ¿Podía ser real? ¿Es un contrato formal? Por supuesto. Sueldo base, seguro médico, horas legales y posibilidad de ascenso. Lucía sintió que las piernas le temblaban. ¿Dónde es la entrevista? Ahora mismo, si estás disponible, te podemos llevar. Ella miró el coche. Era negro, impecable. Algo en su interior le decía que debía rechazarlo, pero otra voz, quizás la misma que lo obligó a entrar a aquel baño aquel día, le decía que esta vez todo sería diferente. «Está bien», dijo finalmente. «Vamos». La oficina no era como las otras. No había carteles comerciales ni recepcionistas uniformadas, solo una mesa de madera, una lámpara antigua y detrás del escritorio, Salvatore Giacomo. Lucía lo reconoció de inmediato. «¿Usted?» «Por favor, siéntate», dijo con voz suave. Ella se sentó con las manos sobre las rodillas. «¿Qué es esto? ¿Por qué estoy aquí?» «Porque alguien como tú merece algo mejor. Vi lo que hiciste. Vi cómo trabajaste. Vi cómo resististe cuando te empujaron al abismo». «¿Usted fue quien dejó comida en mi puerta? No tienes que agradecerme. No fue por caridad, fue por respeto». Lucía lo miró a los ojos por primera vez sin miedo. «¿Qué quiere de mí?» Salvatore sonrió, pero era una sonrisa triste. «Nada, solo quiero darte lo que te han negado toda la vida. Una oportunidad real». Ella sintió que algo se quebraba entre ella. Una mezcla de alivio, tristeza, rabia contenida.
Por primera vez en años alguien le hablaba como a una igual. «Acepto», susurró con la voz entrecortada. Salvatore se levantó. «Bienvenida al verdadero juego». Esa misma noche, en otra parte de la ciudad, Rafael salía apresurado de un bar. Caminaba nerviosamente hacia su auto. No vio al hombre que lo esperaba en la esquina. Solo sintió el golpe en la nuca. Despertó en una silla metálica, las manos atadas. Frente a él, una pantalla mostraba las grabaciones de seguridad del baño, de la oficina, de todas sus mentiras. Una voz salió del altavoz. «¿Ves lo que vemos?» Rafael sudaba. «No diré nada, lo juro. No tienes que decir nada. Solo desaparecer». Y luego, oscuridad. Lucía nunca supo lo que pasó con Rafael, pero tampoco lo volvió a ver. En cambio, cada día al llegar a su nuevo trabajo, una cafetería luminosa, con clientes amables y compañeros respetuosos, sentía que algo en el aire había cambiado. La vida, tal vez, o quizás el destino. Pero una cosa era segura, ya no estaba sola. Y lo que aún no sabía era que su historia apenas comenzaba. La cafetería Alba Nueva se convirtió poco a poco en un pequeño santuario para Lucía. El local era luminoso, decorado con madera clara, plantas naturales y una atmósfera cálida que parecía protegerla del ruido del mundo exterior. Pero lo que más la sorprendía no era el entorno, sino cómo se sentía cada día al llegar, valorada. Por primera vez en su vida, alguien la llamaba por su nombre sin desprecio. Le preguntaban cómo estaba con sinceridad y respetaban sus tiempos. Tenía un uniforme nuevo, un contrato firmado, sueldo mensual fijo y hasta descansos programados. Al principio pensó que era un sueño, pero el sueño se prolongaba. Y cada día que pasaba, su alma, antes hecha jirones, empezaba a recomponerse. Lo que ella no sabía era que todo ese entorno había sido diseñado cuidadosamente, desde los empleados seleccionados hasta el proveedor de café. Nada era casual. Cada detalle había sido orquestado por el mismo hombre que, en silencio, vigilaba desde lejos, Salvatore Giacomo. Lucía no lo había vuelto a ver desde aquella entrevista, pero lo sentía cerca, como si su sombra la cubriera del frío del mundo sin asfixiarla. A veces creía verlo cruzando la calle, o sentado dentro de un coche negro estacionado frente al parque. Pero cuando parpadeaba, ya no estaba. Mientras tanto, en otro rincón más oscuro de la ciudad, Carlos Esquivel, el empresario corrupto dueño de la cadena donde Rafael había trabajado, empezó a recibir noticias inquietantes. 3 de sus cafeterías fueron clausuradas en menos de una semana por inspecciones sanitarias repentinas. Una cuarta fue demandada por un antiguo empleado, quien presentó pruebas contundentes de evasión fiscal. Los números comenzaron a sangrar. Inversionistas retiraron fondos. Sus contactos políticos dejaron de contestar llamadas. Y lo peor, alguien había hackeado sus archivos personales. Fotos comprometedoras, movimientos financieros turbios, grabaciones, todo comenzó a circular por redes clandestinas. Carlos, paranoico, reforzó la seguridad de su mansión, instaló cámaras, contrató escoltas, cambió de número de teléfono y ordenó cerrar toda cafetería que no produjera beneficios inmediatos. Pero no era suficiente, porque el enemigo no se presentaba en forma de hombre armado, sino como una fuerza invisible que desmoronaba su imperio desde adentro. ¿Quién está detrás de esto?, bramó una noche golpeando su escritorio con fuerza. No lo sabemos, señor, respondió su asesor legal. Es como si alguien conociera cada rincón de su negocio, incluso mejor que nosotros. Carlos frunció el ceño. Por primera vez en años, sintió miedo verdadero. Lucía, ajena a toda esta tormenta, comenzaba a florecer.
se compró un nuevo celular. Su madre, gracias a los medicamentos adecuados pagados por un seguro médico que nunca soñó tener, empezaba a recuperar el apetito y el color en el rostro. Incluso comenzaron a hablar de mudarse a un lugar más limpio, con ascensor. Un día, mientras limpiaba una mesa al final de la tarde, un cliente habitual, un hombre mayor de barba bien recortada y ojos claros, la observó con detenimiento. «¿Sabes, Lucía?», dijo con voz pausada. «Tú tienes una manera especial de servir café. Como si supieras que lo que estás entregando puede cambiarle el día a alguien». Ella sonrió, un poco avergonzada. «Supongo que a veces lo único que alguien necesita es que lo miren a los ojos y le digan buenos días con sinceridad». El hombre asintió, luego dejó una propina generosa y salió caminando despacio. Lucía no lo sabía, pero ese hombre era Giuseppe Marinelli, mano derecha de Salvatore. Había sido enviado ese día no para vigilarla, sino para confirmar algo que ya intuían. Lucía tenía madera de líder. Esa misma noche, Salvatore y Giuseppe se reunieron en una biblioteca privada subterránea, lejos de las miradas. ¿Y bien?, preguntó Salvatore sin levantar la vista del libro que hojeaba. Es exactamente como dijiste. Tiene algo, pero no se lo cree aún. Cree que solo sirve mesas. No tiene idea del poder que lleva dentro. Entonces es hora de que lo descubra. ¿Qué propones? Quiero verla enfrentarse a una situación real, una prueba que no pueda controlar, donde tenga que tomar decisiones bajo presión. ¿Y qué tan lejos vamos a llevar esto? Salvatore cerró el libro con calma, hasta donde ella pueda llegar, o donde decida detenerse. La oportunidad no tardó en llegar. Una tarde, minutos antes del cierre, un hombre entró corriendo a la cafetería, sudoroso, con la ropa desgarrada y la mirada desquiciada. En una mano, llevaba algo escondido bajo la chaqueta. Lucía estaba en la barra. El resto del personal ya se había ido. Solo quedaban ella y el vigilante del turno nocturno, un joven flaco que estaba distraído revisando su celular. El hombre se acercó a Lucía y con voz grave dijo: «No grites, no hagas ninguna tontería, solo dame la caja fuerte, rápido». Lucía palideció. Su primer impulso fue retroceder, pero algo en su interior se encendió. Recordó el rostro de su madre, recordó las noches sin comida, recordó a Rafael, al supervisor, a todos los que la habían humillado, y recordó a Salvatore. Su voz, sus ojos. «Tú mereces algo mejor». «Aquí no hay caja fuerte», respondió ella con voz firme. «No me mientas», gritó el hombre, sacando un cuchillo oxidado. Lucía levantó las manos lentamente, en un gesto de calma. «Escúchame, no tienes que hacer esto. Lo que buscas no está aquí. Pero si te vas ahora, nadie saldrá herido». El hombre dudó, y en ese segundo de duda, una figura apareció detrás de él, rápida, precisa. Un golpe certero en el cuello lo dejó inconsciente, antes de que el cuchillo tocara el suelo. Lucía jadeó, con el corazón latiendo a 1000. «¿Estás bien?», dijo la voz familiar detrás del agresor caído. Era Pablo, el guardaespaldas personal de Salvatore. «¿Qué haces aquí? Hoy era tu prueba, y la pasaste. Mejor de lo que crees». Horas después, Lucía fue llevada discretamente a la mansión Giacomo. Salvatore la esperaba, de pie, con una copa de vino en la mano. «Has demostrado algo que no se compra con dinero. Coraje». Lucía, aún con las emociones desbordadas, se acercó. «¿Por qué yo? Hay cientos, miles de personas allá afuera». «Porque tú no pediste poder, y sin embargo, supiste usarlo cuando más importaba. ¿Y ahora qué? Ahora eliges. ¿Puedes volver a tu vida tranquila?
O puedes venir conmigo y aprender a liderar algo mucho más grande que una cafetería. Lucía lo miró fijamente. Ya no era la misma chica del baño, ni la de la oficina, ni la que buscaba trabajo bajo la lluvia. Era alguien nueva. Alguien que por primera vez entendía lo que significaba tener control de su destino. Acepto. Salvatore sonrió, y al fondo, una puerta se abrió lentamente. El juego apenas comenzaba. Lucía se despertó al día siguiente con la sensación de haber cruzado una línea invisible. Ya no era solo una camarera con suerte. Algo en su interior había cambiado. No sabía si fue la mirada de Salvatore, la oferta que le hizo, o la forma en que Pablo neutralizó al asaltante sin que ella lo notara. Pero lo cierto es que desde esa noche, el mundo parecía distinto. Pasaron los días y su nueva vida comenzó a tomar forma. Salvatore no volvió a contactarla directamente, pero desde su entorno comenzaron a llegarle instrucciones. Le ofrecieron cursos intensivos de administración, manejo de crisis, control financiero, comunicación ejecutiva, todo en un centro privado, elegante y discreto, donde no preguntaban por títulos ni antecedentes, solo esperaban resultados. Lucía se lanzaba a cada clase como si fuera una batalla personal, no por ambición, sino por algo más profundo. Quería demostrar a sí misma y al mundo que valía, que podía construir algo que nadie pudiera quitarle jamás. En uno de esos cursos conoció a Ismael, un instructor en análisis estratégico, un hombre reservado, de mirada aguda y pasado turbio que nunca contaba en voz alta. Él fue el primero en verla más allá del rol de protegida del jefe. Durante una de las sesiones, cuando Lucía presentó su propuesta de negocio basada en cafeterías de barrio autosustentables, Ismael la observó en silencio durante largos segundos. ¿Sabes lo que acabas de hacer?, le preguntó con voz neutra. ¿Hice algo mal? Al contrario, acabas de construir un arma con sabor a café. Ella no entendió del todo, pero sintió que algo se encendía en la mirada de los demás. Desde ese día, los formadores comenzaron a hablar de ella como la nueva jugadora. Mientras tanto, en el mundo de los Esquivel, las cosas iban de mal en peor. Carlos, cada vez más paranoico, se encerraba en su mansión revisando balances que ya no cerraban, mientras las denuncias y auditorías se multiplicaban. Intentó vender algunas propiedades para salvar lo que quedaba de su reputación empresarial, pero misteriosamente todos los compradores retiraban las ofertas a última hora. Las puertas se le cerraban una por una, como si una sombra lo persiguiera desde dentro de su propio imperio. Una noche, mientras dormía, alguien arrojó una piedra contra su ventana. Al levantarse sobresaltado, encontró en el jardín una caja negra. Dentro, un video. Al reproducirlo, la pantalla mostró una imagen en blanco y negro. Lucía, en la cafetería donde trabajaba antes, forcejeando con Rafael. El momento exacto en que gritaba, el rostro de terror. Luego, el supervisor mirándola con desprecio. Luego, su despido. Carlos tragó saliva. No era solo un video, era una advertencia. Horas después llamó a uno de sus hombres de confianza. Encuentra a Rafael, donde sea que esté. Necesito saber si aún vive. Señor, Rafael desapareció hace semanas. Nadie lo ha visto. Entonces búscalo en hospitales, en la morgue si es necesario, pero quiero una respuesta. Pero no la habría, porque Rafael ya no formaba parte del tablero. Lucía, sin saberlo, comenzaba a ocupar un espacio cada vez más estratégico. El proyecto Alba Nueva se convirtió en una red. Cada cafetería se transformaba no solo en un negocio rentable, sino en una especie de nodo seguro, una fachada impecable para algo más grande. Lo que parecía solo un emprendimiento moderno era en realidad un mecanismo de observación y control. No había tráfico de drogas, ni armas, ni extorsión, pero había inteligencia, información, monitoreo. Salvatore había aprendido que el poder no venía del miedo, sino del conocimiento. Y Lucía se convertía en el rostro de ese nuevo modelo. Pero toda ascensión tiene su precio. Un atardecer,
Mientras revisaba documentos en la oficina del local central, recibió un sobre sin remitente. Dentro, una foto. Ella, su madre, caminando por el parque, y un mensaje escrito a mano. A veces, cuando creces demasiado rápido, olvidas mirar hacia atrás. El corazón le dio un vuelco. Salió corriendo. Llegó a su casa. Su madre estaba bien, confundida, pero a salvo. No había rastros de intrusos. Sin embargo, esa sensación de seguridad se había esfumado. Esa noche, llamó al número que Pablo le había dado solo para emergencias. «Tengo miedo», dijo con voz entrecortada. «¿Recibiste algo?» «Una foto. Alguien me está vigilando. No sé si fue una amenaza o una advertencia». «No te preocupes. Enviaremos vigilancia permanente. Pero esto también es parte del juego, Lucía. Ahora saben quién eres». «¿Quién es?» «Los que temen lo que representas. Estás cambiando las reglas, y eso molesta». Lucía colgó sin decir nada más. Miró por la ventana. La ciudad seguía igual, pero ella ya no era la misma. El miedo que antes la paralizaba, ahora la mantenía alerta. Decidió no retroceder. Días después, en una reunión privada con Salvatore, Lucía preguntó algo que venía guardando desde hacía tiempo. ¿Por qué yo? ¿Por qué no elegiste a alguien con experiencia, con ambición, con pasado criminal como tú? Salvatore se quedó en silencio unos segundos. Porque no quiero que repitas nuestros errores. El poder cambia a las personas, a veces para mal. Tú has conocido el abuso de poder desde el otro lado. Por eso, cuando te toque ejercerlo, tal vez lo hagas con justicia. ¿Y si no estoy lista? Entonces, finge que lo estás hasta que lo estés de verdad. Lucía asintió. Esa frase se quedó grabada en su mente. Un mes más tarde, una oferta de compra llegó inesperadamente al correo empresarial. Carlos Esquivel quería venderle a Alba Nueva las 3 cafeterías que aún le quedaban. Desesperado por liquidez, había bajado el precio a la mitad del valor real. Lucía, ya como directora operativa, firmó la aceptación sin dudar. En cuestión de días, las últimas ruinas del Imperio Esquivel pasaron a sus manos. Salvatore la llamó aquella noche. «Lo hiciste. Solo aproveché el momento». «No. Tomaste lo que era tuyo». Lucía sonrió mirando desde su balcón las luces de la ciudad. El miedo aún estaba ahí, pero ahora sabía manejarlo. Porque ahora, ella también jugaba. Y en el juego del poder, quien una vez fue víctima, puede convertirse en reina. La lluvia golpeaba con furia los ventanales del despacho central de Alba Nueva, cuando Lucía recibió la primera advertencia seria. Un sobre negro, sin sello, fue dejado en la recepción por un repartidor que nadie logró identificar. Dentro había una nota escrita a mano, con caligrafía precisa y sin titubeos. No todo el poder se gana con esfuerzo limpio. Si sigues avanzando, arrastrarás a tu madre contigo. El papel no temblaba, pero las manos de Lucía sí. Tardó unos segundos en procesar las palabras y en ese breve instante todo el aprendizaje, todo el crecimiento se vio puesto a prueba. Respiró hondo. Se obligó a no correr, a no llamar de inmediato. En cambio, se quedó mirando la nota durante minutos, dejando que el miedo pasara por ella y saliera. Esa noche visitó a su madre con flores. Le preparó la cena. Sonrió como si todo estuviera bien. Pero antes de irse, revisó cada ventana, cada cerradura y le pidió al vigilante del edificio que duplicara las rondas nocturnas. No dijo por qué. Solo dejó una mirada, una que el hombre entendió sin palabras. Mientras tanto, en el mundo subterráneo, alguien más estaba observando los movimientos de Lucía con creciente interés.
Daniel Cerón, conocido como el banquero, no era un mafioso común. Nunca empuñaba armas, nunca gritaba. Pero sus decisiones dejaban cadáveres. Operaba a través de bancos ficticios, fundaciones falsas y máscaras legales que lo mantenían fuera del radar de la policía. Hasta ahora, había dejado a Salvatore en paz, pero la expansión de Alba Nueva lo inquietaba. ¿Quién es esa chica?, preguntó una noche, mientras bebía whisky en su oficina forrada de mármol oscuro. Lucía Ortega. Antes era una empleada cualquiera, pero ahora es la cara visible del proyecto de Giacomo, respondió su analista. ¿Y por qué nadie la detuvo? Nadie pensó que llegaría tan lejos. Daniel se quedó mirando la lluvia tras el cristal. Luego sonrió. Fría, lenta, peligrosamente. Entonces es hora de que aprenda cómo funciona el mundo real. Los primeros ataques llegaron como problemas técnicos, fallos en los sistemas de facturación, pérdidas de señal, correos intervenidos. Luego vinieron los sabotajes, camiones con insumos que nunca llegaban, proveedores que cancelaban contratos sin explicación. Uno a uno, los pilares de la cadena comenzaron a tambalear. Lucía se mantuvo firme, convocó reuniones de emergencia, reorganizó rutas, firmó nuevos convenios con productores locales. Pero lo sabía, esto no era casual. Alguien estaba empujando desde las sombras. Una madrugada, encontró en su casilla de correo electrónico un archivo adjunto sin remitente. Lo abrió por error, medio dormida. Un video comenzó a reproducirse. Era su madre saliendo del hospital. Un hombre desconocido caminaba a pocos metros detrás de ella, tomándole fotos. Luego la pantalla se volvió negra y apareció un mensaje. Podemos estar más cerca de lo que imaginas. Lucía tembló, cerró la laptop, llamó a Pablo. Ya no se esconden, van directo al corazón. ¿Quieres que actuemos? Quiero saber quién es. No quiero venganza, quiero estrategia. Entonces ya estás pensando como una Giacomo. Semanas después, Lucía fue invitada a una cumbre de empresarios emergentes organizada por una fundación internacional. No era una trampa. O al menos no lo parecía. El evento reunía a líderes jóvenes de distintos países y su nombre aparecía en la lista de oradores junto a figuras destacadas del sector financiero. Al llegar al hotel, todo parecía normal. Salones lujosos, cámaras de prensa, cenas de etiqueta. Pero durante la segunda noche, mientras esperaba su turno para hablar, alguien se le acercó. Interesante discurso el de hoy, dijo una voz masculina. Lucía se giró. El hombre era alto, elegante, cabello gris cuidadosamente peinado hacia atrás, mirada azul metálica. Era Daniel Cerón. Gracias. No sabía que el señor Cerón se interesara en cafeterías. No me interesan las cafeterías. Me interesan los movimientos que se esconden detrás. Entonces, debe aburrirse mucho con mi trabajo. Al contrario, me intriga. Una joven sin recursos, sin apellido, sin respaldo político, y sin embargo, aquí estás, ganando terreno. ¿Sabes qué suele pasar con la gente como tú? Lucía lo miró con calma. Supongo que los poderosos intentan asustarlos. Daniel sonrió. O convencerlos. Digamos que aún puedes elegir. Deja todo esto. Te ofrezco un cargo en mi corporación, con beneficios reales, seguridad total. Tu madre con tratamiento en Suiza. Tú rodeada de comodidades. Solo tienes que renunciar a Alba Nueva. Lucía sostuvo la mirada. ¿Y si digo no? Entonces dejarás de ser una pieza y te convertirás en un objetivo. Ella se acercó medio paso. Su voz era baja pero firme. ¿Sabe cuál fue mi primer trabajo? Limpiar baños. ¿Sabe qué se aprende allí? Que el verdadero peligro no está en la suciedad, sino en lo que la gente pretende ocultar debajo del perfume caro. Daniela miró sin responder. Luego se giró y se alejó, sin despedirse. Esa misma noche, el auto en que Lucía regresaba fue interceptado por un grupo de motos. El conductor intentó maniobrar, pero una de las ruedas reventó. El coche derrapó, se estrelló contra un muro. Lucía se golpeó la frente, sangrando.
Escuchó pasos, voces. Intentó salir por la puerta trasera, pero estaba bloqueada. Entonces, disparos. No hacia ella, hacia los atacantes. Un segundo coche apareció. De él bajaron 13 hombres con pasamontañas. En segundos, el camino quedó despejado. Una voz conocida la ayudó a salir del auto. ¿Estás bien? Era Pablo, con la pistola aún humeante. Sí, pero ahora entiendo. Esto no solo es un juego, es una guerra. Al amanecer, Salvatore le esperaba en el despacho. No quise que llegara a esto, dijo él. Pero llegó, y ahora no puedo volver atrás. Cerón no es como Esquivel. Él no amenaza, él destruye. Entonces enséñame a pelear. Salvatore la miró largo rato, luego asintió. Será doloroso. Ya no le temo al dolor, le temo a ser invisible otra vez. Y así, Lucía cruzó otro umbral, uno donde las decisiones ya no solo afectaban su vida, sino la de muchos, donde el poder no era un trofeo, sino una herramienta, o una bomba. Pero ella no retrocedería, porque ahora tenía algo que incluso los mafiosos temían. El aire en la mansión Giacomo tenía un peso distinto desde el atentado. El silencio ya no era sinónimo de paz, sino de estrategia. Los pasillos estaban más vigilados, los documentos se entregaban en persona, y cada llamada era encriptada. Salvatore había vivido guerras antes, pero esta tenía un matiz distinto. Ya no se trataba solo de territorio, de dinero o de poder, se trataba de Lucía y de lo que ella representaba. Lucía, por su parte, no pidió descanso. Con una venda aún en la frente y ojeras que hablaban de noches en vela, volvió a su escritorio antes de que amaneciera. Pablo, siempre a su lado, intentó detenerla. «Debes descansar, perdiste sangre, aún tiemblas. Si me acuesto ahora, nunca me voy a levantar. Tengo que atacar antes que vuelvan a golpear». «¿Con qué armas?» Lucía giró la laptop hacia él. En pantalla, un mapa de conexiones empresariales. «Con información, con lo que más teme Daniel Cerón, la verdad». Durante semanas, Lucía se había dedicado en silencio a investigar los negocios satélites de Cerón, fundaciones, empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales. Lo que al principio parecía un laberinto sin salida empezó a tomar forma, un patrón, una red, y en el centro un nombre inesperado: Renzo Calderón. Renzo era un joven inversionista, socio reciente de Alba Nueva, encantador y brillante, siempre con una sonrisa lista. Había ganado la confianza de Lucía rápidamente. Fue él quien propuso expandir a nivel internacional, quien consiguió inversionistas suizos, quien prometió llevarlos al siguiente nivel. Pero lo que Lucía descubrió esa noche la dejó sin aire. Renzo era sobrino de Daniel Cerón, y su presencia en Alba Nueva no era coincidencia. Lucía apagó la pantalla, se quedó inmóvil, luego llamó a Pablo. «Tenemos un espía en casa, y ha estado sentado a mi lado todo este tiempo». Pablo no preguntó nombres, solo esperó instrucciones. «No lo toques, aún no. Necesito saber cuánto daño ha hecho y qué información se ha llevado. Y si descubre que lo descubrimos, entonces apretaremos antes de que huya». Al día siguiente, Lucía citó a Renzo a una reunión confidencial en la cafetería central. Lo recibió con una sonrisa tranquila, una taza de té caliente y la mirada afilada. «¿Qué tal tu noche?» «Movida. Los mercados asiáticos están dando saltos inesperados. Como algunas alianzas internas, ¿no crees?» Renzo parpadeó confundido. «¿Pasa algo?» «Te traje porque necesito que me expliques esto», dijo, mostrando en su tablet una imagen congelada del rostro de Daniel Cerón en una gala, con Renzo a su lado abrazándolo como a un tío de sangre. El silencio que siguió fue casi teatral. Renzo no lo negó, solo bajó la mirada, luego alzó la vista con honestidad estudiada. «No vine a hacerte daño, Lucía. Al principio sí, pero con el tiempo, lo que vi aquí, lo que vi en ti, cambió mi forma de pensar. No quiero escuchar poesía. Quiero saber qué compartiste, a quién y desde cuándo». «Cerón quería destruirte desde adentro. Yo acepté el encargo, pero no filtré nada crítico. Solo movimientos de stock, algunos informes menores. Después, lo paré. No quería seguir. ¿Y esperabas que te creyera?» «No, solo esperaba que me escucharas». Lucía lo miró largo rato.
Luego se levantó. Tienes hasta esta noche para decidir en qué lado estás. Mañana, si sigues aquí, lo harás con el alma limpia. Si no, te aconsejo que te borres del mapa. Renzo no respondió, pero en sus ojos había una mezcla de vergüenza, temor y algo parecido al arrepentimiento. Mientras tanto, Daniel Cerón perdía la paciencia. La operación de infiltración había fracasado, los ataques financieros no surtían efecto y los rumores comenzaban a girar en su contra. No entendía cómo, pero Lucía lo estaba desestabilizando desde adentro, sin una sola bala. Esa noche, convocó a una reunión de urgencia con sus consejeros más cercanos. Ya no es el enemigo principal, es ella, esa muchacha sin pasado, la que se metió en nuestra órbita y empezó a desmontar cada pieza sin que la viéramos venir. ¿Qué propones? Vamos a hacer lo que mejor sabemos, cortar la raíz. Y así se autorizó la operación más violenta hasta ahora. Lucía recibió la noticia la mañana siguiente. Una de las cafeterías en la frontera había sido atacada. Cristales rotos, empleados golpeados. No hubo muertos, pero el mensaje era claro. La guerra ya no era silenciosa. Salvatore la llamó de inmediato. Cerón cruzó la línea. Ya no hay diplomacia posible. Entonces devolvámosle el gesto, pero a nuestra manera. ¿Tienes un plan? Sí. Y va a dolerle justo donde más le pesa. La reputación. En menos de 72 horas, Alba Nueva lanzó un informe público revelando irregularidades fiscales de una fundación educativa supuestamente altruista, ligada directamente a Daniel Cerón. El informe, acompañado de documentos filtrados, correos internos y registros bancarios, fue entregado a periodistas claves y explotó como dinamita. Medios internacionales lo cubrieron, las redes ardieron. La Fiscalía, presionada por la opinión pública, anunció una investigación formal. En cuestión de días, Cerón pasó de ser un magnate intocable a un hombre cuestionado. Pero Lucía sabía que no debía celebrar aún, porque el enemigo herido es el más peligroso. Esa noche, mientras revisaba informes, recibió un mensaje cifrado desde un número desconocido. Solo una frase. Él no cayó solo. Busca dentro. El veneno ya está en tu sangre. Lucía frunció el ceño. Analizó la frase. ¿Una amenaza? ¿Una advertencia? ¿O una pista? Decidió volver a revisar todos los accesos internos, y entonces lo vio. Un archivo oculto modificado 3 días antes desde una terminal secundaria, uno que ella misma había protegido con múltiples capas de seguridad. Y solo una persona tenía ese nivel de acceso. Martina, su asistente personal, su amiga, la única que la acompañó desde el primer día. Lucía sintió cómo se le helaba la sangre. Llamó a Pablo. Necesito que la sigas, pero no la enfrentes aún. ¿Crees que fue ella? No sé. Pero si el veneno está dentro, necesito saber cuán profundo ha llegado. Y así, mientras el imperio de Cerón comenzaba a resquebrajarse públicamente, Lucía enfrentaba una nueva batalla. La traición desde adentro. Una que podría hacerla caer, o convertirla, finalmente, en lo que tanto temía ser, una líder solitaria. La lluvia caía de forma constante, suave pero persistente, como si el cielo presintiera lo que estaba por desatarse. Lucía observaba por la ventana del despacho central, con la mente llena de pensamientos que se entrelazaban como hilos enmarañados. Afuera, los negocios seguían su curso. Los clientes entraban y salían de las cafeterías de Alba Nueva, ajenos a la tormenta que se avecinaba desde adentro. La traición de Martina era una herida que no sangraba, pero dolía en lo más profundo. Desde el inicio, había sido más que un asistente, confidente, mano derecha, amiga.
Sabía sus códigos, sus agendas, sus miedos más íntimos, y ahora todo eso podía estar en manos de Daniel Cerón. Pablo había seguido sus pasos durante 3 días sin que ella lo supiera. Los informes eran claros. Martina se reunía en secreto con un abogado ligado al consorcio financiero de Cerón. No dejaba rastros, usaba vehículos distintos, nunca repetía ruta. Lucía aún no reaccionaba. Algo dentro de ella se negaba a aceptar lo evidente. Esa tarde la citó en su oficina. Martina llegó puntual como siempre con su carpeta en la mano y una sonrisa tranquila, pero esa vez Lucía no correspondió con una sonrisa. Solo la invitó a sentarse y la miró fijamente. ¿Desde cuándo? Preguntó con voz suave. Martina parpadeó confundida. ¿Desde cuándo qué? ¿Desde cuándo trabajas para Cerón? El silencio se hizo espeso como cemento. Martina abrió la boca, pero no dijo nada. Lucía no necesitaba una confesión. Lo vio en sus ojos, en esa mínima vacilación, en la forma en que sus manos apretaban los bordes de la carpeta. No quería hacerte daño, dijo Martina finalmente con un hilo de voz. Te juro que no era personal. ¿No era personal? ¿Vender mis movimientos, mis cuentas, mis contactos? Al principio fue por dinero, luego por miedo. Me amenazaron, Lucía, con mi familia, con mi hermana. Y después ya era tarde para salir. Cada paso que daba me hundía más. Lucía cerró los ojos por un momento. ¿Qué información entregaste? Solo lo que me pedían, nada estratégico. Nada que pusiera en riesgo a tu madre o a ti directamente. Intenté protegerte desde adentro. Créeme. Lucía se levantó. Caminó lentamente hasta la ventana. No sé qué dole más, si tu traición o mi ingenuidad. Lucía. Vete. ¿Qué? Vete ahora mismo y no vuelvas nunca. Si te vuelvo a ver cerca de esta oficina o de cualquier sede, no voy a contener a Pablo. Martina bajó la cabeza, se levantó sin decir nada y se fue. Esa noche, Lucía no habló con nadie. Apagó el teléfono, cerró las cortinas y se sentó sola frente a una botella de vino que no pensaba abrir. El silencio era ensordecedor. Las paredes parecían hablarle. Cada sombra proyectada por las luces de la ciudad tenía el rostro de alguien que alguna vez le prometió lealtad. Pero en medio de ese vacío llegó una llamada. No al celular, al teléfono fijo del despacho. Uno que casi nadie usaba. ¿Sí? Buenas noches, señorita Ortega, dijo una voz masculina, educada, pero con un filo helado. Soy yo, Cerón. Lucía no respondió. Lamento el incidente con Martina. Me hubiera gustado que funcionara mejor. Pero ya ve, a veces uno elige a las personas equivocadas para traicionar. ¿A qué llamas? Llamo para ofrecerte una tregua. Lucía sonrió con amargura. ¿Ahora quieres negociar? No por debilidad, sino por respeto. Has demostrado ser más que una marioneta de Giacomo. Has creado algo real. Algo que incluso yo admiro. No necesito tu admiración, ni tu tregua. Entonces escucha esto. Mañana, a las 11 de la mañana, saldrá un informe público firmado por 3 bancos internacionales, declarando que Alba Nueva fue fundada con fondos provenientes del lavado de dinero. El nombre de Giacomo aparecerá vinculado a grupos criminales europeos. Los fiscales ya tienen copias. Los medios lo publicarán sin filtro. ¿Sabes qué pasará después? Lucía tragó saliva, en silencio. El escándalo te arrastrará, aunque no sea cierto. Y cuando te pregunten, ¿qué vas a responder? ¿Soy inocente? ¿Yo no sabía? Nadie te creerá. Te verán como una cómplice, como una hija de la mafia. ¿Y qué quieres a cambio?
desvincúlate públicamente de Giacomo. Di que fuiste engañada, que no sabías el origen de los fondos. Yo frenaré la campaña. Te dejaré con tus cafeterías, pequeñas, limpias, sin ambición. Volverás a ser una empresaria local más, a salvo, sin sobresaltos. Tú y tu madre. Lucía cerró los ojos. Imaginó por un momento ese escenario. Paz, rutina, anonimato. Luego recordó las manos de Rafael sujetándola en el baño, el mirado del supervisor, el disparo que casi la mata y el rostro de cada persona que ahora dependía de ella. No voy a traicionar al hombre que me dio un lugar cuando el mundo me escupía en la cara, y no voy a renunciar a lo que construí. Haz lo que tengas que hacer, Serón. Pero si crees que voy a inclinar la cabeza, es porque no has entendido quién soy. Serón suspiró al otro lado de la línea. Qué lástima. Podríamos haber sido aliados poderosos. Yo no hago alianzas con ratas. La línea se cortó. A la mañana siguiente, tal como Serón anunció, los medios estallaron. Titulares en rojo, Giacomo vinculado a mafias italianas, Alba Nueva señalada como pantalla para operaciones ilegales, expertos opinando, panelistas especulando, el escándalo era total. Lucía convocó una rueda de prensa de urgencia. Llegó sola, sin guardaespaldas visibles, sin maquillaje excesivo. Tomó el micrófono con firmeza. Durante años, fui invisible. Nadie me escuchaba. Nadie me creía. Pero esta vez me van a escuchar. No voy a justificar lo que no hice. No me voy a defender de mentiras fabricadas. Solo voy a decir una verdad. Alba Nueva fue construida con trabajo, con honestidad y con dolor. No es perfecta, pero es real. Y no me van a quebrar, ni ahora ni nunca. Las redes sociales estallaron de apoyo. Empleados, proveedores, antiguos clientes comenzaron a compartir testimonios, videos, cartas. El hashtag con Lucía se hizo viral en cuestión de horas. Incluso periodistas independientes comenzaron a investigar los verdaderos vínculos de Serón. La tormenta no se apagó, pero cambió de dirección. Esa noche, Salvatore apareció por primera vez en mucho tiempo en persona. Sabía que ibas a resistir, dijo entrando a su despacho sin anunciarse. ¿Y tú? ¿Estás preparado para lo que se viene? Siempre lo estuve. Lucía lo miró con algo que no era admiración, sino igualdad. No puedo seguir bajo tu sombra. Si quiero que esto sobreviva, tengo que hacerlo sin depender de tu nombre. Salvatore adnutó. No dijo nada por unos segundos. ¿Vas a romper con la familia? No. Solo quiero que entiendan que yo no soy parte del pasado. Soy el futuro. Entonces ve, haz lo que yo no pude hacer. Se acercó. Le tomó la mano y la apretó con respeto. Lucía Ortera, hija de nadie, dueña de todo. Y con eso se fue. Pero el silencio no duró. Porque mientras ella daba el primer paso hacia su independencia, Daniel Serón preparaba su última carta. Una que no solo iba a golpear a Lucía, sino a todo lo que ella había construido. Y esta vez no vendría con advertencias. Vendría con fuego. La madrugada cayó como una losa silenciosa sobre la ciudad, pero en la periferia industrial, lejos del bullicio y de las cámaras, una sombra se movía con precisión quirúrgica. Daniel Serón había agotado todos los recursos legales, mediáticos y financieros. Había intentado comprar, manipular, destruir. Nada funcionó. Lucía no se quebraba, peor aún, crecía, se fortalecía, se convertía en símbolo. Y los símbolos hay que quemarlos. Por eso esa noche no buscaba dañar su reputación, buscaba borrarla para siempre. Un grupo de hombres vestidos con uniformes falsos de mantenimiento entró a las instalaciones centrales de Alba Nueva, aprovechando una revisión programada de gas industrial. Nadie sospechó. En cuestión de minutos, colocaron cargas incendiarias en puntos clave.
saldrían sin dejar rastro. Y al amanecer, todo estaría reducido a cenizas. Lo que Cerón no sabía era que Lucía ya no dejaba ningún rincón sin vigilancia. Desde que decidió cortar el cordón con Salvatore, Lucía había montado su propia red de inteligencia. No soldados, no matones, gente común, repartidores, vecinos, empleados de limpieza, técnicos, gente invisible que veía todo. Uno de ellos, un joven llamado Alan, notó algo extraño. Los técnicos no eran los de siempre. No saludaban, no sonreían, no miraban a nadie. Mandó una alerta por el canal interno. Lucía fue notificada mientras cenaba con su madre. En menos de 5 minutos ya estaba en camino al centro de operaciones. «Activa protocolo negro», ordenó por radio. «Nadie entra, nadie sale, corten los accesos, llamen a Pablo». Cuando llegó, el edificio estaba en evacuación parcial. Las luces de emergencia parpadeaban. Un olor a químico invadía los pasillos. Vio a uno de los falsos técnicos intentando salir por la puerta trasera. «¡Alto!», gritó. Él corrió. Lucía también. Lo alcanzó en el callejón justo cuando Pablo apareció desde el otro extremo, cerrándole el paso. El hombre tropezó. Cayó. Pablo lo redujo. «¿Qué está pasando?», preguntó Lucía, con el pecho agitado. Pablo registró al sujeto. Encontró el detonador, las instrucciones, todo. Esto no era un sabotaje, era una ejecución. Lucía se quedó en silencio. Luego levantó la vista. Cerón acaba de firmar su sentencia. Al día siguiente convocó a una conferencia internacional. Invitó a medios, activistas, organismos civiles. Mostró las pruebas, no solo del intento de atentado, también del historial de Cerón, lavado, tráfico, amenazas, falsos testimonios, sobornos, todo documentado, todo frente a las cámaras. Y luego hizo algo inesperado. Renunció públicamente a toda participación en Alba Nueva. La estructura que construimos es más fuerte que cualquier nombre. No necesita a Lucía Ortega, no necesita a Giacomo, necesita honestidad, transparencia, gente que no se doblegue. Yo hice lo que debía. Ahora dejo el lugar libre para que otros lo hagan aún mejor. El gesto conmovió al país. Se volvió viral. En las calles, la gente escribía su nombre en carteles, muros, tazas de café. No como una mártir, sino como una líder que eligió retirarse cuando estaba en la cima. Cerón, en cambio, no resistió la presión. Días después, fue arrestado en su casa de campo mientras intentaba escapar por vía marítima. Las imágenes de su detención fueron transmitidas en cadena nacional. En ellas, por primera vez, se le veía frágil, derrotado. Lucía se mudó con su madre a una casa más pequeña, en un barrio con árboles viejos y calles tranquilas. Rechazó entrevistas, contratos editoriales, invitaciones a la política. Solo aceptó una cosa: ser profesora invitada en un pequeño instituto donde daba clases sobre ética y liderazgo. Allí, frente a jóvenes con hambre de cambio, contaba su historia no como un relato de poder, sino como una advertencia. No se trata de ganar, decía. Se trata de no convertirse en aquello que juramos destruir. Un día, al salir del aula, encontró un sobre sin remitente en su casillero. Lo abrió con calma. Dentro, una sola hoja escrita con letra temblorosa. Gracias por no rendirte. Si tú pudiste, tal vez yo también pueda. No había firma, solo una rosa blanca dibujada a mano. Lucía sonrió, cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, respiró en paz.